sigue, que nos ve, que se acerca a esta humilde ventana que el Señor ha dispuesto acá en Sembradores de Vida Perú. Le damos la bienvenida una vez más de parte del Pastor Carlos y mi persona, el Pastor Irving, en este nuevo estudio bíblico que vamos a iniciar. En esta ocasión venimos de un estudio maravilloso, bastante edificante, bastante revelador, como lo que fue la escatología bíblica, que lo tenemos a disposición completamente para que usted lo pueda chequear, para que usted lo pueda ver las veces que usted lo crea conveniente en nuestro canal de YouTube. Y lo puede buscar como Sembradores de Vida Perú y va a encontrar la sección de escatología bíblica y lo va a encontrar agrupado en una lista, junto con otro mensaje que el Señor nos ha dado. Vamos a iniciar este nuevo estudio y antes de entrar en materia, pues vamos a orar primero, como siempre lo hacemos, pidiéndole que el Señor nos guíe, que el Señor nos ilumine por medio de su palabra, que su Espíritu Santo nos confirme toda la verdad, porque Él es el que nos lleva a toda la verdad, y que seamos edificados en la fe, para que esto nos sirva para seguir sacando raíces profundas en el Evangelio. Adelante, Pastor. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, estamos agradecidos, Señor, que nos permitas reunirnos en torno a tu mesa para recibir, Señor, tu santa y bendita palabra, para escudriñarla, para profundizar en el conocimiento de tu palabra, Señor. Es un privilegio poder venir aquí, Señor, reunirnos junto con nuestros hermanos y todos los que verán este video, Señor, para hablar de tu santa palabra. Espíritu Santo, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, haznos entender sabiduría y consejo. Abre nuestros oídos y enséñanos a escuchar. Abre nuestros ojos para ver a Cristo. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que podamos recibir con claridad esta sagrada escritura y sea iluminado nuestro corazón y nuestro entendimiento para que, conociendo esta verdad, seamos libres y seamos portadores de esa luz para llevarla también a otros, Señor. Que no nos quedemos con el conocimiento adquirido, sino que le demos a aquellos que aún necesitan, Señor, también tener claridad sobre todo esto que es importante, que es el conocer tu santa y bendita palabra, tu voluntad, porque tú eres un Padre bueno. Te bendecimos, Espíritu Santo, toma tu lugar y guíanos a toda verdad y a toda justicia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Este estudio pues tiene como nombre las fiestas judías y la iglesia, básicamente. Así que hoy vamos en esta primera parte, siempre es introductorio para tener un contexto, para tener la importancia sobre este aspecto, ¿no? Sobre todo porque debemos de entender que en la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, los que me han venido siguiendo, los que han visto conmigo el tabernáculo de Moisés, el que me han venido siguiendo, como yo lo acabo de decir, se habrá dado cuenta que la Biblia apunta y señala a Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, que evidentemente Dios elige al pueblo de Israel, no por mérito alguno que ellos hayan hecho, porque ellos son especiales o sean diferentes al resto de nosotros, claro que no lo es. Y empieza Dios entonces en su proceso de llevar el plan de redención a cabo, a dar la ley, ¿ok? Recordemos, Adán y Eva cayó en pecado, la humanidad fue sujeta al pecado y bajo la maldición. Inmediatamente Dios provee una profecía de redención, que la descendencia tuya te va a herir en el calcañar, pero la descendencia de la mujer te va a herir en la cabeza, que es una señal profética, es una palabra profética que habla de la redención de la humanidad. Y empieza Dios entonces, desde ese momento, a trazar el plan redentor. ¿Qué ocurre? Bueno, que a lo largo de la historia de la humanidad, usted lo puede encontrar, pasa Abraham, viene Moisés. Cuando llega la etapa de Moisés, se establece entonces una ley, que es lo que nosotros decimos la ley mosaica. Esta ley mosaica tiene dos aspectos. Básicamente tiene tres, ¿ok? Pero hoy solamente vamos a hablar de dos. ¿Por qué digo tres? Porque está la ley moral, está la ley ceremonial y está la ley judicial y civil. Si usted no lo sabe, si usted puede leer con detenimiento en Deuteronomio, usted va a encontrar, por ejemplo, pasajes de Deuteronomio donde Dios le regula y le dice al pueblo de Israel cómo obrar cuando viene de la guerra, cuando va de la guerra. Cómo debe de obrar si tú tienes un viñedo y tu vecino no tiene que comer. No le puedes prohibir que agarre del viñedo. O sea, hay cosas tremendas. Dice que si hay un homicidio no culposo que había en ciudad
ciudades de refugio para ese tipo de asesinos, y una gran cantidad de cosas que es tremendo porque la ley, como se le dice en términos generales, moldeaba la conducta tanto espiritual como natural del pueblo de Israel. Por eso lo dije, que la ley se clasifica en la ley moral, que son todos los principios que nos revelan el carácter mismo de Dios, su santidad, su carácter. La ley ceremonial, que aquí tiene que ver mucho lo que vamos a ver con las fiestas judías y su implicación. La ley civil, como en la que ya acabo de poner algunos ejemplos, y la ley judicial. ¿Por qué la ley judicial? Porque por medio de lo que Dios le dio a Moisés, los jueces y los sacerdotes podían emitir juicios penales sobre un delito, sobre problemas entre los civiles. Entonces es interesante, ¿no? Pero básicamente las dos leyes que marcaron la pauta en el plan de redención es la ley moral y la ley ceremonial. Entonces, ¿y esto qué tiene que ver con la iglesia? Bueno, que evidentemente ha venido mucha inquietud, muchos comentarios, mucha mala información dentro del pueblo de Dios con referente a que si la iglesia debe o no cumplir con la fiesta judía. O sea, hay todavía una poca comprensión en la iglesia y el pueblo judío. Quiero comenzar diciendo que no hay tal cosa como una sustitución de pueblos, porque eso es una doctrina que se llama la doctrina del reemplazo. No es así, porque la misma palabra, y aquí es donde yo quiero comenzar, Efesios 2, versículo 11. Efesios 2:11. Efesios 2, versículo 11. Esto es tremendo, este tipo de estudio, porque es maravilloso, impactante, edificante saber que el aspecto de lo que es la ley ceremonial, ambas leyes, la ley tanto moral como la ley ceremonial, fue cumplida a la perfección por Cristo. Era necesario que se cumpliese y Él era el único que lo podía cumplir. ¿Podemos leer? Yo tengo. Sí, nosotros usamos en este estudio dos versiones. Yo leo en la versión Reina Valera 1960 y el pastor Jimmy en la versión Nueva Traducción Viviente. Efesios 2:11. El subtítulo es Reconciliación por medio de la cruz. Es hasta el 22. Bien. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados a incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con manos en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Vamos a hacer una pausa ahí porque quiero que usted lo escuche en esta versión. Leo del versículo 11. No olviden que ustedes, los gentiles, recuerden que si usted pues está comenzando en el Evangelio y se ha topado, el Señor lo ha llevado a escuchar este tipo de mensajes, le explico que los gentiles es el término que en la Biblia se usa para hablar de todos aquellos pueblos, naciones que no son hebreos, que no son judíos, es decir, alemanes, españoles, colombianos, venezolanos, es decir, cualquiera que no sea de la nación de Israel. ¿Okay? Antes estaban excluidos, es decir, no pertenecían, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos, ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ahorita que curiosamente estamos hablando de un Dios de promesas. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo.
Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Hay una realidad. Antes de la consumación del sacrificio de Cristo, había una separación entre el pueblo judío y los gentiles. Eran paganos, eran incircuncisos, como el mismo Pablo, siendo judío, acá lo explica. Pero en el sacrificio de Cristo se anexaron al pueblo de Dios los gentiles y ahora son entonces un solo pueblo. Bueno, hasta ahorita aquí como que todo marcha bien, todo marcha de maravilla. Seguimos leyendo. A partir del 15, no el 16. ¿Dónde te quedaste? En el 15. Ahora voy al 16. Y mediante una no, ya va, me faltó leer el 15. Me faltó leer el 15. ¿Qué nos sigue diciendo el apóstol Pablo? Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Y aquí quiero hacer una observación muy puntual. Partiendo desde el principio de estudio bíblico que dice que la Biblia se explica a sí misma y que la Biblia no se contradice por lo tanto a sí misma, entonces no podemos decir que Pablo aquí está diciendo que Cristo está invalidando la ley de Dios. Para nada. El mismo Cristo dijo en Mateo que él no había venido a abolir la ley, sino que había venido a cumplirla. Aquí se está refiriendo a la ley en términos generales. Es decir, tanto la ley moral, porque Cristo fue perfecto moralmente hablando, y cumplir con la ley ceremonial que viene siendo la ley profética simbólica. Y usted se va a dar cuenta sobre este aspecto de cómo la iglesia, que somos ahora nosotros los gentiles, debemos asumirla e interpretarla de esa forma. Entonces, Pablo también dice en otros pasajes que la ley es buena cuando se toma correctamente, también lo dice. Entonces Pablo en ningún momento está contradiciendo al mismísimo Señor Jesús, que dijo que venía a cumplir la ley. Entonces, ¿cuáles son estos mandamientos y ordenanzas que el mismo Pablo aquí está diciendo que Jesús vino a poner fin? ¿A qué se está refiriendo Pablo? Porque aquí lo dice claramente en el versículo 15. Lo logró, es decir, él logró quitar la hostilidad que separaba a ambos pueblos para formar un solo pueblo para el Padre, al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Entonces no se está refiriendo a la ley moral, porque la ley moral está en plena vigencia. Eso no fue abolido cuando entró en vigencia el nuevo pacto. Es decir, no matarás, no robarás, no codiciarás, todos estos mandamientos que ya pues, uno los engloba en los famosos los 10 mandamientos, como uno le dice popularmente hablando. Eso no quedó abolido, para nada, ni mucho menos. La gracia no exime del cumplimiento de la ley. Más bien es por medio de la gracia que nosotros logramos cumplir con la ley moral de Dios. Amén. Y de por sí, si la gracia no va de la mano con la ley moral, la gracia, que es una libertad que tenemos, se convierte en un libertinaje. Así es. Y la ley sola, sin la gracia, se vuelve entonces en un legalismo. Entonces fíjese cómo las dos se complementan perfectamente, tanto la ley moral como la gracia. Entonces aquí Pablo no se está refiriendo a la ley moral, se está refiriendo a la ley ceremonial. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Ahora bien, esto es interesante porque entonces esto a nosotros nos da identidad. Por eso que Pedro dice que ahora somos nación santa, pueblo escogido por Dios, real sacerdocio. Y lo está diciendo otro judío. ¿Ok? Porque recordemos que los apóstoles todos eran judíos, eran hebreos. Entonces, esto ya nos mete de lleno en el pueblo, y con esto entonces una serie de exigencias. Pero entonces aquí es donde muchos creyentes, muchos cristianos se confunden. Entonces, si yo soy pueblo de Dios y el pueblo de Dios recibió entonces los mandamientos, que ya los vamos a ver, entonces quiere decir que yo también tengo que asumirlos tal cual como los asumió el pueblo judío. Y ahí entra la confusión de el no entender que, si bien es cierto que somos un solo pueblo,
tenemos requerimientos y exigencias distintas. ¿Por qué? Porque los gentiles no van a dejar de ser gentiles y el pueblo judío no va a dejar de ser pueblo judío. Es decir, el hecho de que estemos juntos, pues no estamos revueltos. Así es. Cada uno con sus límites específicos establecidos. Y eso lo vamos a mirar hoy a la luz de la palabra de Dios. Entonces, era necesario explicar todas estas cosas, a pesar de que hoy es la introducción, para poder ir mirando a lo largo de este estudio todo lo que vamos a ir mirando, a pesar de que se basa en la fiesta judía. Puedes continuar. Versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bien, el apóstol Pablo continúa diciendo y vuelve a hacer un énfasis diciendo que todo tipo de hostilidad que había entre los pueblos fue quitada por la muerte en la cruz. Y Cristo nos trajo la buena noticia, es decir, el evangelio de paz, tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos como a los judíos. ¿Ok? Ahora, claro, como lo vine diciendo. Y ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Es decir, tanto gentiles como judíos deben entrar a la presencia del Padre solamente por medio del sacrificio de Cristo. Amén. Así que ahora ustedes los gentiles ya no son unos desconocidos ni extranjeros, sino son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Es decir, pertenecemos al reino de los cielos, todos aquellos que hemos sido redimidos por Cristo. Ojo con eso. No es que porque estoy hablando de los gentiles, entonces vamos a meter a todo el pueblo gentil. Los que hemos sido redimidos. Es claro que se está hablando Pablo en base a la redención que Cristo aplica sobre los gentiles. Sobre esos gentiles que Cristo le aplica la redención. Pero recordamos que la redención es el pago o rescate por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Como término, pues, para que se... Claro, esto para aclaratorio, si algún nuevo creyente está mirando estos videos y lo tenga mucho más claro. Amén. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Es decir, los apóstoles colocaron el fundamento de esta casa, que ahora es este nuevo pueblo en el cual están los gentiles y que lleva el nombre de iglesia. Amén. Estamos cuidadosamente unidos en él y vamos formando un templo santo para el Señor. Fíjense que ya no es un tabernáculo, ya no son los templos de Salomón, ahora somos tú y yo los templos vivos, santos para el Señor. Por medio de él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde vive Dios mediante su Espíritu. Ya Dios no habita en carpa, ya Dios no habita en un tabernáculo, ya Dios no habita, a pesar de que el primer templo de Salomón era espectacular, a pesar de que el segundo templo también era espectacular, ya Dios no habita en ese tipo de templo. Dios habita en usted y en mí por medio de su Espíritu Santo con el cual fuimos sellados. Amén. Entonces, este pasaje sienta la base muy bien porque nos deja entrever que somos un solo pueblo, que no hay tal separación. Y en esto quiero dejarlo claro, que también es cierto que el pueblo judío está velado, hasta que se complete el número de los gentiles. Lo dice Pablo también en el libro de Romanos, indicando pues que cuando ese número se complete, Dios va a venir en trato con el pueblo de Israel. Si usted quiere conocer un poquito más de ese trato, vaya a la escatología bíblica del estudio que tenemos, que precisamente en los últimos videos que tenemos hablamos bastante sobre este punto. Si usted quiere tener más entendimiento sobre el trato que va a tener el pueblo de Israel para que venga un reconocimiento hacia el Mesías, hacia Jesucristo. Muy interesante. Bien, entendiendo esto entonces, vamos ahora a mirar Éxodo 20. Porque si somos un solo pueblo, entonces dice que tenemos acceso a las promesas que le fueron dadas al pueblo de Israel, pero eso quiere decir también que vienen exigencias, porque todo beneficio trae también un deber. Así no hay tal cosa como un beneficio sin un deber de por medio. Eso no existe. Todo derecho exige un deber. En toda ciudad, en todo país, los ciudadanos tienen beneficios que los gobiernos les brindan, pero por otro lado tienen el deber de cumplir con los impuestos. Amén. Por ejemplo.
Entonces, leemos Efesios 20. Éxodo 20. Del 1 al 17, ¿no? Ajá. Bien, Éxodo 20, el subtítulo es Los 10 mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tu puerta. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esto es lo que se conoce básicamente como los mandamientos dados por Dios a Moisés en las famosas tablas. En términos generales, es decir, aquí está la base de tanto la ley moral y de la ley ceremonial. Esto pues es ampliamente conocido por todos los sectores de la cristiandad y se asume, ¿ok? Sin ningún tipo de cuestionamiento. Pero, ¿qué pasa acá? Que vamos a Levítico ahora, Levítico 23. Es decir, Levítico es un libro que muchas veces a la iglesia y a los cristianos no les gusta leer mucho porque se vuelve como un poco tedioso, tantas normas, tantos holocaustos, tantas fiestas, tantos sacrificios, y se vuelve como un poco tedioso y pareciera que como que no encuentran el mensaje o no le encuentran edificación al libro, o se vuelve como que perezosa la lectura. Así es. Igual que el libro de Números, por ejemplo, uno dice, bueno, pero ¿por qué el Señor es un libro llamado Números y de verdad lo que aparece son puros números por todos lados? Todo tiene una razón en la Biblia, eso es una realidad. Pues todo. Ya usted se dio cuenta que el libro de Apocalipsis, aunque parece ser algo como yo les digo, el libro de los monstruos, pues realmente no es el libro de los monstruos, de verdad que es una enorme bendición el libro de Apocalipsis. Así es. Levítico 23. Ya está el ordenamiento bajo la ley, según los preceptos. Ya Moisés mandó a hacer el tabernáculo según el diseño que Dios le dio, mandó a hacer las vestiduras de la tribu de Leví bajo el sacerdocio arónico. O sea, ya todo está marchando conforme a la orden y al diseño que Dios le dio a Moisés. Y luego entonces que todo esto ocurre en el versículo, bueno, lo vamos a leer prácticamente completo. 23 del 1 al 44, todo el capítulo completo. Luego, hoy es la introducción, no nos vamos a detener tanto porque esto va a ser materia bastante interesante. Pero en el capítulo 23, en la versión que yo estoy leyendo, se titula el capítulo Festivales establecidos. Es decir, el libro de Deuteronomio, que viene siendo el resumen de la ley, así se traduce la palabra Deuteronomio, el resumen, y el libro de Levítico engloban básicamente el aplicativo de la ley mosaica o de la ley que Dios le entregó a Moisés en el primer pacto, es decir, el cómo se va a aplicar, qué hay que hacer en caso tal. Es decir, actualmente todas las naciones del mundo tienen una constitución que es la Constitución de la República y es el máximo texto legal jurídico de toda una nación. No puede haber otra ley por encima de la Constitución, todas tienen que ir en armonía y por debajo de la Constitución. Y entonces, dentro de esas leyes pueden haber reglamentos para capítulos definidos de una Constitución. Por ejemplo, la sección de familia, ok, la Constitución dice esto, bueno, en base a esto lo vamos a aplicar de esta forma, así y asado.
Entonces, ¿por qué yo le pongo este ejemplo práctico actual? Porque lo mismo ocurre con el libro de Deuteronomio y con el libro de Levítico. Ya vimos aquí que dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Es uno de los mandamientos finales de Éxodo 20. Entonces, si usted se va a Levítico, usted va a encontrar un capítulo entero de las prohibiciones de las relaciones sexuales que Dios le da al pueblo de Israel. Le dice que la persona no se puede acostar con la cuñada, no se puede acostar con la suegra, con la mamá, con el tío de la tía, con el otro. O sea, amplía el mandamiento para que la gente entienda cómo debe vivir el mandamiento. El pastor, es como que sale la ley y después sale el reglamento, es decir, cómo se aplica la ley. ¿Qué alcance tiene este mandamiento y cómo se aplica? Eso usted lo encuentra en el libro de Levítico, ahí donde aparece el hombre no se puede acostar con el hombre, es decir, el orden de la homosexualidad y toda aquella cosa que se saca. ¿Por qué? Porque esto es una extensión del mandamiento primario, que viene siendo el que aparece, que estoy poniendo como ejemplo. Entonces, en el capítulo 23 de Levítico, para que podamos entender el contexto en base a esta explicación, aquí dice festivales establecidos. Entonces, vamos a leer los primeros 4 versículos primero. Bien. En la Reina Valera le llaman las fiestas solemnes. Festivales establecidos. Capítulo 23, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Fíjese cómo lo dice esta versión. El Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Estos son los festivales establecidos por el Señor, los cuales ustedes proclamarán como días oficiales de Asamblea Santa. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el 7º es un día de descanso absoluto. Un día oficial de Asamblea Santa. Es el día de descanso del Señor y tendrás que guardarlo donde quiera que vivas. Además del día de descanso, es decir, el 4º mandamiento que aparece en Éxodo 20, estos son los festivales establecidos por el Señor. Es decir, no dice excepto el día de descanso, dice además del día de descanso. Es decir, el Señor establece el 4º mandamiento y empieza ya a hacer una separación para que la gente entienda que el 4º mandamiento fue dado por Dios, pero está dentro de la ley ceremonial, porque dice festivales. Y si usted quiere entender un poco más la señal que implica el 4º mandamiento, nosotros tenemos a disposición en el canal de YouTube una serie de mensajes que se llama, creo que, Reposando en Dios. Así es. Y comenzamos explicando la implicación en base a la salvación y a la fe y a este tiempo, lo que es el sábado propiamente. Pero aquí vemos establecido que Dios le dice a Moisés, porque lo dice el versículo 1, que la connotación que tiene el sábado no entra dentro de la ley moral de Dios. Entra dentro de la ley ceremonial, que es donde está establecido todo lo que son los sacrificios, las ofrendas y las festividades. Y todos y cada una de estas cosas apuntan al plan de salvación, a Cristo, al Redentor. Aquí lo dice claramente el versículo 4. Además del día de descanso, estos son los festivales establecidos. Es decir, para el pueblo de Israel, el día sábado es un día festivo, es un día de celebración. Ya el mismo Dios se lo establece a Moisés. Ahora bien, ahora sí leemos desde el 5 hasta el 7. Sí. Amén, doctor. Lo que simplemente significa que comentas de que apunta todo esto a Jesucristo. Obviamente toda la Biblia habla de Jesús. Solo que antes de Cristo lo llama de una forma, el Mesías, el que debe venir ungido, el ángel de Jehová, y cuando viene Jesús ya como Jesucristo. Bien, pero toda la Biblia habla de Jesús, ciertamente es así. En el mes primero, versículo 5, en el mes primero a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis.
Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, o sea, carcojas, traeréis el sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. ¿Lo leíste hasta el 8? Hasta el 11. Ah, no, yo estoy hasta el 8. Entonces, del 5 al 8, tranquilo, no te preocupes. entonces simplemente reconfirmo el 8. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida, el séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Fíjese que dentro de la primera fiesta es la Pascua y el Festival de los Panes sin Levadura. ¿Ok? Quiero que vayamos también un momento a Deuteronomio 5, del 12 al 15, para afirmar unas palabras que el mismo Señor le dice a Moisés, y están acá reflejadas. Deuteronomio 5, versículo Del 12 12. al 15. Guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Escuche cómo lo dice la Nueva Biblia Viva, el versículo 15. Recuerda que tú mismo fuiste esclavo en Egipto, y el Señor tu Dios te sacó de ese país con gran demostración de poder. Esa es la razón para obedecer este mandamiento. El mismo Señor le dice a Moisés que le diga al pueblo que la razón de celebrar, el guardar el día de descanso, es porque fueron sacados de Egipto. Es un recordatorio de que ellos fueron librados del yugo de Faraón por medio del poder de Dios. Es decir, queda una vez más establecido que, si bien es cierto que lo vimos, que Dios santificó el día sábado, le repito, vaya y vea el mensaje de reposando en Dios, aquí le deja ahora, le añade un significado al día de reposo a la nación de Israel. Le vuelvo a leer. Dice, esta es la razón para obedecer este mandamiento, para que ustedes recuerden que fueron sacados del yugo de Faraón por medio del poder de Dios. Eso es la razón del por qué Israel debe guardar el mandamiento del día de reposo. Reposaron de la servidumbre. Lo dice la misma palabra. O sea, el mismo Dios le explica el por qué tenían que guardar el día sábado. Porque de esa forma ellos iban a recordar lo que Dios hizo por ellos, sacándolos de Egipto. Está más que claro establecido que le está hablando a la nación de Israel. Totalmente. Aquí no figura la iglesia por ningún lado. Una vez alguien me dijo, bueno, pastor, pero es que como somos un solo pueblo, nosotros somos el Israel espiritual, entonces nosotros también fuimos sacados del mundo porque el mundo es Egipto. Eso es le está añadiendo una interpretación al texto que no lo dice, porque el texto mismo se explica. O sea, ese tipo de interpretación es lo que uno llama una eisegesis, es decir, donde la persona introduce una explicación al texto que no está establecido allí. Es decir, el mandamiento está claro. Dios se lo dice a Moisés, esta es la razón por la cual ustedes lo van a guardar, porque de esta forma ustedes van a recordar lo que yo hice por ustedes. O sea, está clarito, está literal, está la explicación. Es decir, no es un pasaje oscuro que necesite la interpretación de otros pasajes para poder comprenderlo. Más bien, este es uno de los pasajes que es clave y directo sobre la palabra, donde se nos establece a quién le está hablando, quién le está hablando, cuál es el mensaje y por qué el mensaje. Está más que claro. O sea, no hay forma alguna entonces de que la iglesia, de que algún cristiano diga, por ejemplo, como el caso de los adventistas, que a ellos se les conoce como los sabatistas, porque ellos como que predican más del sábado que de Jesucristo, y hacen mucho énfasis en este tema, pero Ciertamente sí. Pero es que aquí la palabra es clara. Yo no puedo introducir un mensaje que no está en el texto. O sea, el texto es directo y es claro. ¿A quién le está hablando? ¿Por qué le están diciendo eso? ¿Y quién se lo está diciendo? No es un mensaje, no es un pasaje oscuro que se debe de, entonces interpretar a la luz de otros pasajes para lograr entenderlo. Aquí
mensaje está claro. Bien, retornamos a Levítico con el mensaje donde nos quedamos. Vamos al versículo 9 en adelante. Levítico 23, 9. Ok, ya vimos entonces la primera fiesta, Sí. como tal, que era la fiesta de Los panes sin levadura. los panes sin levadura. Ok, ahora vamos ahora a Versículo 9. 9. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente y el día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será de 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. No comerás pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Fíjense que aquí, hasta el versículo 14, aquí estamos entonces hablando de la celebración de la primera cosecha. Aquí vemos también, habla del sacrificio de cordero, que esto todo tiene que ver con las festividades, y todas estas fiestas, las que acabamos de ver, están alrededor del día sábado. Fíjense. ¿Por qué? Porque lo vimos al principio, que el sábado es como que la base de las fiestas establecidas que tienen un anuncio profético, que eso lo vamos a ir mirando en los diferentes capítulos que tenemos. Ahora vamos para la siguiente festival, del versículo 15, este sí es un poquito más largo, hasta el 22. Este viene siendo la fiesta de la cosecha. Versículo 15. Y contaréis del día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda. Pausa. ¿Cómo lo dice el versículo 15? A partir del día que sigue al día de descanso. Dice que tome en cuenta una vez más el día sábado, porque recordemos que comenzamos leyendo que el sábado es el primer día festivo prácticamente de estos mandamientos, y dice luego de este sábado comienza este otro, o continúa ahora este tiempo de celebración con un propósito. Adelante, pastor. Ok, entonces releemos el versículo 15. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis los panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias y los 2 corderos. Será cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Cuando segáis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás, yo Jehová, vuestro Dios. Fíjense que aquí vemos entonces el establecimiento bastante detallado de qué es lo que se tenía que hacer, cuánto tiempo iba a durar, qué iban a hacer en ese tiempo para celebrar la fiesta de las cosechas. Ahora vamos con la otra fiesta, que es la fiesta de las trompetas, del versículo 23 al versículo 25. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Aquí nos habla entonces de la fiesta de la trompeta y nos dice que el primer día del mes señalado, a principios del otoño, guardarás un día de descanso absoluto, y le da la razón del por qué lo va a hacer.
en esta fecha, qué tienen que celebrar, por qué lo tienen que celebrar. Fíjense que entonces está otra vez inmerso el día sábado, el día de reposo. Entonces aquí nos deja una vez más claro establecido la razón del por qué, aparte de lo que normalmente y habitualmente tenían que celebrar, iban a tener estos periodos solemnes, por decirlo de alguna forma, y que también está involucrado el día sábado. Ahora continuamos con El 29. el del día del perdón, del 26 al 32. El 26 Bueno, aquí me marca el 26. El Señor le dijo a Moisés: asegúrate de celebrar el día del perdón, el 10º día del mismo mes. Lo leí hasta el 28. Seguiste de largo. Es a partir del 26 entonces. Sí, del 26 hasta el 32. Entonces retomamos. Levítico 23, versículo 26. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. ¿Hasta qué versículo? Hasta el 32. Bien, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo, y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas. Comenzando los 9 días del mes de la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Fíjense que aquí una vez más vuelve a mencionar el día sábado o el día de reposo, el día de descanso, como usted lo quiera ver, y lo mete una vez más en una de las fiestas que empezaban a quedar establecidas para la nación de Israel, afirmando, reafirmando y confirmando que el mandamiento de guardar el día sábado estaba su propósito involucrado con todo lo que era el aspecto ceremonial, con la parte profética, con el señalamiento simbólico, que ya voy a explicar qué es lo que significa para nosotros y que esto lo vamos a ir mirando a lo largo de este estudio. Y por último, desde el versículo 33 hasta el final del capítulo, venimos a ver la fiesta de las enramadas, que es la otra y última fiesta que vemos acá establecida. Versículo 33. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta. Pausa. Ningún trabajo de siervo haréis. Un momento. Fíjese que queda establecido que dentro de estas fiestas el pueblo de Israel tenía que presentar por cada día diferentes ofrendas o varias ofrendas, incluyendo entonces el aspecto ceremonial simbólico que esto representaba. Fíjese que aquí ya una vez más lo deja establecido. Esto lo estamos haciendo en términos generales, hoy en la introducción, pero que luego lo vamos a detallar de forma más específica para que miremos el aspecto simbólico y profético que todo esto tiene. Adelante, doctor. Bien. Ya tiene 38, si no me equivoco. No, mira, el 35. 35. Vamos al 36. Ok. 7 días ofrecerás ofrenda encendida a Jehová, el 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones, para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificios y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además, los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Pero los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el 8º día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Ve el aspecto simbólico. ¿Por qué la fiesta de la enramada? Porque de esa forma iban a representar
Egipto. De la tierra de Egipto. Yo, Jehová vuestro Dios, hacia habló Moisés a los hijos de Israel sobre la fiesta solemne de Jehová. Bien, en el versículo 44 nos dice: así que Moisés les dio a los israelitas estas instrucciones acerca de los festivales anuales del Señor. Aquí ya nos sienta las bases claras del propósito del cuarto mandamiento, que estaba estrecha e íntimamente ligado con cada una de estas fiestas solemnes, como lo dice varias versiones. Ahora bien, hay algo que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Porque aquí en cada una de las celebraciones Dios le dio fechas, le dio duración de las fechas, le dijo qué tenían que hacer en cada una de las fiestas. O sea, Dios fue bastante específico y detallado. Y hay que recordar algo, que en la Biblia no se maneja el calendario que usted y yo manejamos actualmente, lo que hoy día se conoce como el calendario gregoriano. ¿Por qué? Porque alguien le llamaba Gregorio, si no me equivoco, creo que fue un papa católico, si no me equivoco, mandó a realizar un calendario, pero en base al sol. Y es lo que hoy día conocemos con los diferentes nombres de los 12 meses. El calendario judío, el calendario hebreo, tiene también 12 meses, pero no se basa en el sol, sino que se basa en la luna. ¿Ok? Solo que, bueno, las versiones modernas, la versión de la Biblia, usan son los términos para que nosotros lo podamos entender, es decir, nos adapta el calendario hebreo sobre el calendario gregoriano. Pero si usted lee unas versiones más antiguas, van a respetar el nombre, creo que las Reina Valera lo hacen, respetan los nombres del calendario hebreo, y son cada uno de estos que están aquí: Nisan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishri, Heshvan, Kislev, Tebet, Shevat y Adar. Lo curioso de este calendario es que comienza entre marzo y abril, no comienza en enero, y comienza entre el 15 de marzo y concluye entre el 15 de abril. ¿Ok? O sea, básicamente casi también son 30 días, o 30 lunas, como usted lo quiera ver, pero está entre un mes y el otro, por eso que acá se lo especifiqué, y no comienza en enero como el calendario gregoriano, sino que comienza en marzo. Por lo tanto, el de ellos no termina en diciembre, sino que termina en marzo también, o en febrero, porque comienza en marzo y entre el 15 de febrero y el 15 de marzo. Exactamente. Termina el calendario judío. Termina el calendario judío entre febrero y marzo. Entonces, esto es para que usted tenga una noción más clara, que esto luego lo vamos a ir mirando con mucho más detalle, sobre este tema, ¿no? Ahora bien, vamos ahora a Hechos capítulo 15, versículo 1. Es otra lectura larga porque hay que leer el contexto de lo que ocurre acá. Hechos 15, versículo 1, ¿al cual? Del 1 al 35, es casi todo el capítulo. Recuerden que el libro de los Hechos nos relata los sucesos de la entrada en acción de la iglesia. Desde que Jesús la fundó, la puso en operatividad con la venida del Espíritu Santo, los apóstoles empiezan a predicar el Evangelio y ellos empiezan a notar el cumplimiento profético de muchas palabras que estaban establecidas, empiezan a tener el entendimiento de estas profecías, porque ellos mismos las citan, ¿ok? ¿Y qué empieza a ocurrir? Empieza la predicación del Evangelio a propagarse entre el pueblo gentil, y los gentiles empiezan a convertirse a Cristo. Empieza la salvación de los gentiles, a tal punto que hasta el mismo Pedro se asombra y dice: wow, hasta los gentiles les fue concedido el Espíritu Santo. Le dice una fracción cuando Pedro ve lo que está aconteciendo con el Espíritu Santo. Es decir, que hasta para ellos es nuevo el tema el pueblo gentil. Ellos no se esperaban esto, ellos creían que esto solamente se iba a quedar también con la nación judía. Entonces, en el libro de los Hechos, vamos a leer los primeros 3 versículos de Hechos 15. Bien, es su título: El concilio en Jerusalén. Capítulo 15 de Hechos. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Fíjense lo que estaba pasando. Pablo y Bernabé estaban en Antioquía y llegaron unos hombres de Judea
y comenzaron a enseñarle a los creyentes, es decir, a los recién convertidos, a los gentiles, a menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Es decir, estos hombres que venían de Judea empezaron a mezclar la chicha con la limonada. Empezaron a decir, está bien, creen en el mensaje de la gracia, del Evangelio, pero también es necesario que se circunciden como exige la ley de Moisés, porque si no, no van a poder ser salvos. Lo curioso de esto es que en ninguna parte del Antiguo Testamento dice que la circuncisión era para salvación. No. La circuncisión era la señal del pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel, para formar parte del pueblo escogido y apartado por Dios y como señal de pureza ceremonial. Ese era el propósito de la circuncisión según la carne, no era para salvación, era porque la persona estaba circuncidada y ya tenía acceso al cielo. Eso no lo dice la ley de Moisés por ningún lado, ni fue Dios se lo dijo a ellos. El hecho es que Pablo, siendo judío, recuerde, circuncidado, el mismo lo dice, tuvo una discusión con esta gente. Y aquí dice, y discutieron con vehemencia, es decir, la discusión se puso acalorada, la cosa se puso tensa. Se puso candente. Se puso candela porque no era cualquier cosa lo que esta gente estaba diciéndole a la gente. Ok, ahora continuamos leyendo, leíste hasta el 3, ¿verdad? Hasta el 3. Hasta el 3. Ok, ahora vamos desde el 4 y el 5. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ok, ahora fíjense, Pablo y Bernabé se vienen a Jerusalén y se reúnen con los apóstoles, y se reúnen con los ancianos, le dan la bienvenida, informan todo lo que Dios había hecho por medio de ellos, y le dan la noticia de esto, y dice que algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos, es decir, eran fariseos que guardaban la ley, eran celosos de la ley, se pararon en medio de la reunión e insistieron, es decir, no lo dijeron una sola vez, lo insistieron, es decir, quién sabe cuántas veces esto lo dijeron de diferentes maneras. Los convertidos gentiles, ojo, deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. Cuando usted lee la escritura, la ley de Moisés está hablando en términos generales tanto de la ley moral como de la ley ceremonial. Usted dirá, bueno, pero ¿y cuál es lo malo que sigan la ley moral? No, es que ahí no hay ningún problema. Eso es evidente, la ley moral, como ya lo dije desde un principio, eso no fue abolido. Eso está establecido, eso quedó intacto. La cuestión es que aquí ellos están insinuando que deben entonces los gentiles anexarse al judaísmo. Eso es lo que está diciendo acá la secta de estos ex fariseos convertidos a Cristo. Lo está diciendo el texto claramente. Porque no dice solamente que deben de ser circuncidados, sino que dice, y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. Fíjense el planteamiento que esta gente le está haciendo a los apóstoles. Ahora leemos Del 6. desde el 6 al 8. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Ok, era el versículo hasta el 11. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Fíjense el planteamiento que hace el apóstol Pedro. El mismo apóstol Pedro reconoce que la ley mosaica era difícil de llevar y de aplicar. Él mismo lo reconoce. Hablando de que desde que fue dada, las generaciones de judíos nunca se le hizo fácil cumplir con las exigencias de la ley. Y él mismo confiere aquí y dice que somos salvos es por medio de la fe y fuimos limpiados por medio de la fe y que es por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Ok. Ahora leemos desde el versículo 12.
cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde he leído cada día de reposo. Ok, aquí el apóstol Santiago toma la palabra, hace una exposición, un planteamiento, cita Isaías 45:21 y cita Amós 9 del 11 y 12. Estas son las profecías que él cita donde se le da cumplimiento a la salvación para el pueblo gentil. ¿Ok? Y luego dice, y mi opinión entonces, como apóstol, es que no debemos ponerle obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. ¿Cuáles son esos obstáculos entonces? Pues la exigencia de la ley mosaica. El mismo Santiago lo está diciendo, no lo estoy diciendo yo. El mismo Santiago reconoce que cumplir con la ley mosaica es un obstáculo para los gentiles. Y dice, en el versículo 20, al contrario, deberíamos escribirles y decirles que, es decir, recuerda que el planteamiento es, según un grupo, que a los gentiles hay que exigirles que cumplan con la ley mosaica. Ok, recuerda. Y el apóstol Santiago dice aquí, escribirles y decirles que se abstengan de comer alimento ofrecidos a ídolos, es decir, que participen de ceremonias ritualistas a dioses paganos, de inmoralidad sexual, de todo tipo de pecado sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre. Es decir, ¿por qué? Porque en la misma Biblia nos dice en el Antiguo Testamento que en la sangre está la vida. Entonces, la razón de esto es para respetar la vida como fue dada y como fue establecida en el Antiguo Testamento. Pues, y dice el versículo 21, pues esas leyes de Moisés se han predicado todos los días de descanso en la sinagoga judía de cada ciudad durante muchas generaciones. Ahora bien, yo pregunto, ¿esto era lo único que la ley de Moisés decía? No, obviamente esa era una parte de la ley. Por algo el libro de Deuteronomio es bastante grande, el libro de Levítico es bastante grande, el libro de Éxodo también, donde aparecen varias regulaciones, es bastante grande. Es decir, esto no era solamente la ley mosaica. Entonces, pero era parte, como ya lo dijo el pastor Carlos, era parte de lo que se enseñaba hasta ese momento, es decir, antes del sacrificio, antes del nuevo pacto, antes de la entrada de la gracia, antes de la entrada del Espíritu Santo. Se enseñaba en todas las sinagogas del mundo, se enseñaba como parte de esto, y Santiago rescata este fragmento. Fíjese lo interesante es que aquí el apóstol Santiago no anexa, no dice, y vamos a exigirles entonces que cumplan con las festividades anuales de los años, de las lunas, y que cumplan con los sábados también. No lo dice. Dice que eso es lo que se enseña, es decir, la ley mosaica, todos los sábados que los judíos se reúnen. Pero no dice, como orden apostólica, porque esto es un concilio, es decir, este es el primer concilio donde se empiezan a establecer las bases de cómo va a ser el trato hacia la iglesia gentil, en comparación con los judíos que están convirtiéndose a Cristo. Se ve que se estaban integrando, obviamente. O sea, cómo los tratamos, cómo manifestamos la ortodoxia de la fe creyente en base al evangelio con el pueblo gentil. Esa es la problemática que aquí está planteada. Por eso es que el grupo se levanta y dice, bueno, ellos también tienen que cumplir con toda la exigencia de la ley de Moisés. Toda, no dice una parte, según su planteamiento. Pero entonces, vamos a ver ahora, desde el versículo 22 hasta el versículo 29. Versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia,
salud. Es decir, los apóstoles y los ancianos, junto con toda la iglesia de Jerusalén, escogieron delegados para redactar una carta y llevársela a estos hermanos que estaban siendo inquietados con estas cosas. Eso fue, es decir, en este concilio se pusieron de acuerdo los apóstoles con la autoridad apostólica dada que tenían por investidura de parte del Señor Jesucristo, y redactaron entonces lo que se convierte en un mandamiento apostólico para la iglesia gentil, que nos representa a usted y me representa a mí. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué es lo que dice esta carta para que la iglesia y el pueblo gentil puedan entonces aplicarlo. Bien. Adelante. ¿No? Versículo 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Y guardar la ley. Y guardar no la dice ley. solamente circuncidarse, es decir, todo. Guardar la ley, y la ley obviamente es toda la ley mosaica. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con vuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto, es decir, Bernabé y Pablo regresaban hacia los gentiles y iban entonces con ellos estos dos hermanos. Dos más. Barsabás y así. Como una representación de que lo que ellos le estaban entregando contaba con el apoyo de los apóstoles. O sea, nos fuimos solos y regresamos acompañados con esta carta. Exactamente. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta qué versículo, pastor? Hasta el 29. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Ok, sencillito. Lo único requisito o lo único que la iglesia gentil por Espíritu Santo, porque lo dice el versículo 28, pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Claro, solamente son tres cosas. ¿Cuáles son esas tres cosas que la iglesia gentil debe de cumplir por su bien? ¿Ok? Abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, es decir, no participar en nada que tenga que ver con culto a ídolos paganos, a falsos dioses. Consumir sangre o la carne de animales estrangulados. ¿Por qué? Porque los animales estrangulados son muertos de esta forma violenta, casi siempre para rituales y cuestiones. Y tercero, inmoralidad sexual. Abstenerse de todo tipo de pecado sexual. No dice que tenían que guardar las festividades anuales establecidas en Levítico 23. No dice tampoco, acá, por orden apostólica, ¿ok?, que la iglesia gentil debía de guardar el día sábado. No lo dice. El concilio fue claro. Se reunieron, debatieron, oraron. Está más que sobreentendido que oraron, porque involucran al Espíritu Santo y le dan esta resolución a la iglesia gentil que estaba empezando a formarse en esa época por la predicación de la boca de los apóstoles. En este caso nada más y nada menos que de la boca del apóstol Pedro, que judío pues, de pura cepa. Entonces, claro, por eso nosotros la segunda parte de que le fue mostrado a Pedro, porque los gentiles también tienen que recibir el Espíritu Santo. Por eso se lo mostró el Señor a él como judío, porque fue a los judíos, Pablo fue a los gentiles. Entonces el Señor le mostró de que también los gentiles recibían el Espíritu Santo para que ellos se convencieran y pudieran convencer a los hermanos. Increíble esto. Sí, por eso es que yo les dije, comenzamos leyendo Efesios 2, capítulo de versículos 11 y 22, porque Pablo, el mismo Pablo nos dice que los gentiles y los judíos son una sola nación, son un solo pueblo. ¿Ok? Pero el hecho de que sean un solo pueblo no quiere decir que tengan las mismas exigencias delante de Dios. Aquí lo vemos en un claro ejemplo, que en el primer concilio establecido en la misma palabra, en Hechos 15, nos deja en claro por boca de los mismos apóstoles y del Espíritu Santo que a la iglesia gentil no se le fue exigido como mandamiento el cumplimiento ni del día sábado ni de la fiesta solemne, que sí le fue conferido y que sí le fue otorgado a la nación de Israel. Aquí esto es claro, esto es contundente. ¿Por qué? Porque es un concilio apostólico. Esto no es cualquier cosa lo que aquí aparece. Y el planteamiento está bastante claro. Ahora bien, resuelto esto aquí, vamos a terminar con el del 30 al 35 para pasar al otro texto que tenemos.
versículo 30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Entonces aquí nos dice pues que se quedaron, los hermanos recibieron con gran provecho, con gran pasión, con gran alegría la orden apostólica establecida en el concilio de Hechos 15, y los hermanos Judas y Silas se quedaron para fortalecer la fe de la iglesia gentil, que en ese momento pues estaba siendo turbada por esta situación, no sabían qué hacer, estaban un poco confundidos, y por medio pues de esta resolución apostólica hubo paz, no hubo más con estos problemas. Hasta ahí llegó ese asunto. Hasta ahí llegó y es bastante claro lo que aquí aconteció. Y terminamos con Colosenses 2, 16 y 17. Colosenses 2, 16 y 17. Bien, Colosenses 2, 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Pablo está escribiéndole a una iglesia que era de mayoría gentil y que estaban siendo perturbados por falsas herejías y filosofías doctrinales como el gnosticismo, y se lanza de verdad una cátedra espectacular, la carta de Colosenses, y relata entonces que bajo el sacrificio de Cristo pues fuimos circuncidados no corporalmente sino espiritualmente, lo dice el versículo 11, que fuimos sepultados con Cristo cuando nos bautizamos, porque estamos muertos en pecado y en Cristo ahora estamos vivos. Y entonces dice en el versículo 16, leo la NTV, por lo tanto no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben. Esto es una clara referencia a que esta problemática que estaban presentando los gentiles que se estaban convirtiendo. ¿Por qué? Porque entonces los judíos que se habían convertido a la gracia y a la fe tenían todavía también esta mezcla de quererlos anexar bajo las exigencias de la ley mosaica, ¿ok? En la parte ceremonial. Ojo con esto, que es un aclaratorio. Y entonces Pablo dice, por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben o porque no celebran ciertos días santos, que leímos en el 25-23, que eran ¿qué? Días santos. Santa convocación. Día, santa convocación, días solemnes. Ni ceremonias, eran actos ¿qué? Ceremoniales. Sí, lo dice Levítico 23, lo leímos. Por luna nueva, el calendario hebreo ¿qué? Es lunar. Y en base a este calendario, los judíos tenían que ser estrictamente cumplidores de las festividades. Específicamente la luna nueva, era el índice era la luna nueva. Lo dice claramente. O porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonia por luna nueva, ni los días de descanso. Es decir, el mismo Pablo, también que se llama de reposo, judío, circuncidado al octavo día, levantado los pies de Gamaliel, fariseo de fariseo, le estoy recordando la misma palabra con la que él se describe. El mismo Pablo dice, no se dejen intimidar, no se dejen coaccionar por aquellos que les exigen cumplir con estas cosas. Le está hablando a los gentiles. Ojo. Pues, ¿por qué? ¿Por qué no deben de dejarse ahora intimidar o coaccionar de alguna forma? Pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. Es decir, eran una señal, eran un símbolo profético. Y Cristo mismo es esa realidad. Es decir, todas las ceremonias, todas las ordenanzas, todos los mandamientos que lo vimos en Efesios, que Cristo abolió los mandamientos y las ordenanzas, y no está hablando de la ley moral, recuerda, yo se lo expliqué al principio, ni las lunas nuevas ni los días de descanso, todo es señal que apunta a Cristo. Porque Cristo es esa realidad. Por eso
quise leer esta versión. Sí, Ahora bien, terminamos acá, leímos Levítico 23, donde de manera generalizada leímos el ordenamiento, la ordenanza de Dios para con Moisés y que debía de ser transmitido a todas las generaciones de israelitas. Las fiestas judías. Pues resulta que una fiesta, según el calendario lunar de los judíos, se celebran en primavera, es decir, a principio de año, y otras fiestas se celebran ya prácticamente en la segunda parte del año, que son las fiestas de otoño. Esto lo vamos a mirar, pero aquí se lo pongo a grosso modo para que usted vea de cómo la iglesia debe de tomar las fiestas judías, porque todas ellas señalan a Cristo. En la fiesta de la Pascua es la muerte de Jesús, que es donde se mata el cordero. En la fiesta de los panes sin levadura se sepulta a Jesús, se cumple proféticamente, y esto lo vamos a explicar. Cada una de estas la vamos a explicar. En las primicias, la fiesta de la primicia, la resurrección de Jesús de entre los muertos, el primogénito de toda la creación, el Hijo de Dios, el primero. En Pentecostés, Hechos 2, el Espíritu Santo vino, el cumplimiento, el derramamiento del Espíritu Santo, y lo vemos claramente, también lo vamos a ver, el cumplimiento profético está explicado, todo esto lo vamos a ver explicado, ¿ok? El Espíritu Santo. En la fiesta de otoño, el día de expiación, habla de la venida de Cristo, de la segunda venida de Cristo. Las trompetas se asocian proféticamente con el rapto de la iglesia, y el tabernáculo con el reino milenial. Entonces aquí vemos que en estas 4 primeras fiestas ya están cumplidas proféticamente su anuncio, lo que señalan, lo que simbolizan, ya fue cumplido en la primera venida de Cristo. Claro, porque fue cumplido, pastor, porque tú lo estás diciendo, porque ya Cristo murió, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó y se derramó el Espíritu Santo. Por eso están cumplidas. Por eso están cumplidas, que lo vamos a ver proféticamente, lo vamos a ver detalladamente en la Biblia, donde está anunciado proféticamente, dónde fue su cumplimiento, cómo se cumplió. Todo eso lo vamos a mirar a lo largo de este estudio. Y falta en la segunda venida que se cumplan las otras 3 señales de la fiesta, obviamente, que ya lo vimos, y si usted no lo conoce, pues vaya y escuche todo lo que es la escatología bíblica, y ahí va a poder entender sobre todo estos dos, el rapto de la iglesia y el reino milenial. Entonces, esto es para que usted vea que la iglesia toma las fiestas judías que forman parte de la ley ceremonial como un anuncio profético que señala a Cristo, y que por lo tanto no tiene la exigencia de cumplirla, sino de entender su significado para de esa forma asimilarlo. Así es. Es distinto con la nación de Israel, con los hebreos, con los judíos, y ya lo vimos claramente en Hechos capítulo 15. El concilio apostólico resolvió que los gentiles solamente tenían que cumplir 3 cosas de manera con ordenamiento de mandato, de decreto apostólico. Es una orden apostólica. Y aquí mismo se ve, pastor, la integración judío, gentiles, judío, gentiles, judío, gentiles, judío, gentiles. Increíble, ¿no? Hermoso es la palabra. Un detalle que no había anotado, pero que el pastor Carlos sí está anotando y lo está acotando. Entonces, bien, con esto vamos a terminar. No sé si el pastor Carlos quiere hacer un comentario final, pero estuvo bastante interesante esta introducción, bastante completa. No, muy bien, porque de alguna forma las fiestas en sí han sido un tema que a través del tiempo muchos creyentes tienen esa inquietud de conocer en profundidad, y aquí pues esta explicación y la sintetización que se está haciendo le va a dar la claridad para que realmente veamos por qué es la integración de ambos pueblos en uno solo en Cristo Jesús. O sea, interesantísimo todo esto y muy hermoso, y esperemos que usted lo pueda realmente recibir, aprender y también llevarlo a otros, enseñar a otros, porque esto no solamente para quedarnos con el conocimiento, no es engordar, es llevarle a otros este manjar de la palabra de Dios que estamos, estas perlas que el Señor nos está regalando a través del estudio bíblico que está llevando el pastor Jimmy adelante. Sí, entonces, bueno, tengo expectativas de que usted pueda ser bendecido con este mensaje, que usted pueda tomar con mejor entendimiento y comprensión cuando ahora, a partir de la semana que viene, empecemos a mirar cada una de estas fiestas a fondo, ¿ok? Para que seamos bendecidos sobre cada una de estas cosas, y que podamos entender y comprender algo que dejé establecido hoy, que si bien es cierto, somos un solo pueblo, pero hay tratos distintos para cada uno de ellos. Y si bien es cierto que la palabra nos dice que gozamos los gentiles de las promesas dadas a Abraham, porque los que somos de la fe somos
hijos de Abraham, pero hay promesas puntuales y específicas para la nación de Israel. Y eso no lo podemos, la iglesia no puede tomar eso. Hay promesas puntuales y específicas que son dadas a la nación de Israel. Y eso lo vamos a mirar para que usted las conozca también y que usted las comprenda y las entienda también. Eso va a ser parte también de este estudio, pero básicamente es esto. Entonces, bueno, vamos a orar para despedir, porque de verdad que fue bastante interesante esta introducción a este nuevo estudio. Adelante, por favor. Amén. Padre amado, muchísimas gracias, Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, escudriñar tu santa y bendita palabra. Gracias, Jesús, porque esto lo lograste tú en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias, amado Salvador. Y gracias a ti, Espíritu Santo, precioso Consolador, por guiarnos a toda verdad y a toda justicia, por alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, por darnos esa claridad en nuestro entendimiento para recibir esta palabra con gozo y alegría. Te pido, Señor, que cada persona que pueda ver este vídeo, que pueda tener esta información, la pueda recibir en su corazón, atesorarla, aprenderla y enseñarla, Señor. Gracias por el privilegio de poder hablar de tu palabra. Es un honor servir al Dios vivo, al Santo de Israel. En el nombre de Jesús, amén y amén.